Buenas tardes, licenciada. Sabemos que el tema de relaciones intergrupales, es un tema que está ampliamente estudiado dentro de la psicología de los grupos, que se hace desde varias décadas. Por tal motivo, mis compañeras Ingrid Holguín, Helen Palma y mi persona, Yara Zamora, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer las mejores informaciones sobre el tema de relaciones intergrupales. A continuación, hablaremos sobre el enfoque individual de las relaciones intergrupales, con lo que conlleva a la frustración y agresión. Mi compañera Ingrid Holguín explicará un poco más sobre el tema. Bien, dentro de la introducción tenemos que existen varios capítulos, pero en cuales ellos abordarán sin duda lo que es el tema del estudio dentro de lo que es la psicología de los grupos. En esta se encuentran pues que todo lo que se ha investigado hay una manera de tratarlo, de delimitarlo, a exponer en diferentes posiciones teóricas, en las que puestas se marcan numerosos estudios sobre los temas llevados a cabo dentro de los momentos actuales. Algo que es sobre el enfoque grupal es de las relaciones intergrupales, que vienen representando lo que es el primer lugar por las teorías del conflicto realista. En estas pues se tenían como principal un defensor dentro de lo que es la psicología, que es Cherry, ya que él encontró pues un complemento en los modelos matemáticos, que la cual pues él denominó como teorías de juegos. En estos modelos eran de una manera más descriptiva que sin embargo explicativas. Dentro del enfoque individual de las relaciones intergrupales encontramos lo que es frustración y agresión. Se entiende que es algo procedente de lo que es la vieja hipótesis formulada por Doyer. En pues de tal modo que cuando no podía dirigir su agresividad hacia las causas de sus frustraciones dadas, tendría que hacerlo hacia los miembros de aquellos exogrupos, en los cuales estos eran considerados diferentes y más débiles. De varias investigaciones empíricas también fueron tratando de poner a prueba, arrojándolo a varios resultados contradictorios. En esta pues veíamos que por distintos motivos donde no procedía una precisión de lo cual serían las causas de las frustraciones, era necesario y suficiente las agresiones. Tenemos lo que es la personalidad autoritaria, que en esta pues desde muchas hipótesis se daban lo que es las frustraciones, agresiones, perjuicios y discriminaciones dentro de los conflictos entre grupos. En esta también pues se explica lo que es a partir de supuestos estados psicológicos dentro de lo que es el transitorio de activación emocional. De tal manera pues se mencionó que tras la Segunda Guerra Mundial algunos investigadores pues trataron de explicar los perjuicios raciales. En esto pues se podía considerar también directos o indirectos planteamientos de Adorno, que en estas nos referíamos a una dominical social que mencionó Sidaus y Pratt. Bueno, el enfoque grupal de las relaciones intergrupales. Este fue hecho por Campbell, quien refirió una perspectiva como están determinadas por la existencia de no conflictos de intereses entre dos o más grupos. Uno de los autores más representados ante este enfoque fue Sheriff, quien se ingenuó ante estos estudios. Hay tres clases de relaciones-funciones. Tenemos cuando los intereses de ambos grupos resultan compatibles. Es decir, que son metas que no entran a un grupo, más bien el conflicto que ellos tienen una relación diferente a lo que es la relación neutra. Bueno, cuando los intereses de ambos grupos resulten incompatibles, aquí sí entra un conflicto, lo que es una de la segunda fase del Sheriff, en donde se organizan estas competiciones de diversos juegos. Tenemos cuando los intereses de ambos grupos resulten coincidentes, pero así inalcanzables por separado. Es decir, que estos grupos persiguen una meta. Es aquí donde el héroe o el representante trata de reducir lo que es el conflicto intergrupal. Es evidente que la principal implicación de esta teoría de conflicto es siempre que hay una competencia, es donde hay relaciones que son intergrupales, que se deterioran ante una idea general de posibles aplicaciones de ciertas ideas que generan la resolución de diversos conflictos. Bueno, tenemos lo que son los juegos. Aquí se denomina lo que es un conjunto de modelos y métodos matemáticos en donde se pretende resolver estos problemas a través de una combinación algebraica. Es aquí que a partir de esto comenzaron a ver los juegos de mesa como el ajedrez, el póker, entre otros, siendo una motivación de grupos para alcanzar el objetivo en el que se desea impulsar, cooperar y se trata de competir entre sí. Esta teoría de juego es más conocida como el dilema del prisionero, ya que se trata de una simulación de juego, en donde se puede participar dos personas o dos grupos. Pues el protagonista, además de que esta teoría es analizada a otras situaciones o motivaciones mixtas.
Ya, yo les voy a hablar sobre la identidad social y autocategorización. En este de aquí podríamos señalar tres claros precedentes que se dan en el enfoque de las relaciones intergrupales. Esto aquí está planteado desde lo que es la identidad social y desde la teoría de la autocategorización. Por ejemplo, la primera está lo que es la teoría del conflicto realista. En esta de aquí se puede observar que tiene como primer fase haber introducido en la competición de los grupos, en la cual hacia los chicos van desarrollando algunas perspectivas y juicios negativos hacia los otros miembros de los otros grupos. Por lo que en la segunda tenemos lo que en los años 60 se fueron realizando algunos estudios que fueron arrojando resultados contradictorios con respecto a los efectos que pertenecían en aquellos grupos. La tercera es que también podemos hablar que en ese mismo año Henry Teifel investigaría las incidencias de los procesos de categorización que se fueron dando desde una percepción de estímulos tanto físicos como sociales. El uso de una u otra estrategia podríamos decir que dependería de ciertas variables, tanto como lo son la percepción en las situaciones de desigualdad, presión, etcétera, como una realidad que está estable durante lo que es el incluso legislativo. Algunas estrategias, como son la movilidad, que es el individuo que intenta cambiar el estatus abandonado de un grupo a otro más valorado, que es la competición, que es el endogrupo, que forma colectivos, algunos miembros que están de forma individual. La competición es que esto aquí trae de forma directa a superar aquellas dimensiones que van de una comparación desfavorable a los resultados. En cuanto a las críticas de carácter metodológico, estas podemos decir que están formuladas en procedimiento experimental ideado por Teifel, unas estrategias empleadas por los sujetos. Podemos ver que hay dos estrategias, como la sería uno, la artificialidad de la situación. Entonces la segunda sería la forma de medir las estrategias empleadas por los sujetos. Vamos a proceder sobre unas preguntas a nuestra invitada, que es la niña Ashley Alcibar, a la que le vamos a realizar preguntas sobre el tema respectivo del que acabamos de explicar mis compañeras y yo. Ya, podemos mencionar que hay tres clases de relaciones funcionales y nos podrían nombrar cuáles son. Cuando los intereses de ambos grupos resultan compatibles entre sí, estas son metas de que no entran en un grupo realizando actividades independientemente, sino en conjunto. Cuando los intereses de ambos grupos también resultan incompatibles, que sería el caso contrario, aquí sí entra que en el grupo hay un conflicto donde se organizan juegos entre ambos grupos. Y cuando los intereses de ambos grupos resultan coincidentes, pero así, a su vez inalcanzables por separado. Siguiendo la segunda pregunta, podemos ver que usted nos podría describir brevemente algunas de las estrategias que se ven identificadas social y autocategorización. ¿Nos podría explicar cuáles son esas tres estrategias? Bueno, por ejemplo, movilidad, que es cuando el individuo intenta cambiar el estatus abandonado por un grupo u otro más valorado. La creatividad, que es cuando los miembros tratan de alentar los términos de la comparación intergrupal y el rendimiento de forma positiva. Y también la competición, que es cuando el endogrupo de forma colectiva o algunos de sus miembros para hacer superar aquellas dimensiones a comparación de favorecer los resultados. Respecto a lo que es el enfoque grupal de las relaciones, pues que vienen representados por alguien, ¿nos podría mencionar cuál es? En primer lugar, por la teoría del conflicto realista, tenía como principal defensor dentro de la psicología Scherer, creo que era, encontró el complemento de los modelos matemáticos que denominan la teoría de los juegos, ya que los modelos eran más descriptivos y explicativos.